Muy bien, ahora que veníamos hablando de la violencia, yo me comprometo con el desafío que nos ha planteado Ladislao para seguir ocupándonos de temas de esta naturaleza con más frecuencia y poder ayudar, orientar a la población. De hecho, nosotros estamos en una campaña de cero bullying, somos patas, que es otra manera de luchar contra los entornos violentos, que no son, en el caso del bullying, necesariamente familiares, pueden ser del barrio o de la escuela, pero hay que erradicar la violencia, como nos decía la doctora Rondón al despedirse, tenemos que luchar por una sociedad más sana. Y esto puede parecer contradictorio con lo que les voy a decir, porque el tema que nos ocupa es un tema que se va a tratar en el Congreso, en la Comisión de Constitución, en donde se va a discutir la posibilidad de despenalizar el aborto por violación, de hacerlo legal, de hacerlo posible. Y a mí me parece perfectamente legítimo que una mujer que ya sufrió la horrenda violencia de una violación tenga además que sufrir con ese embarazo que tiene que llevar adelante y con esa criatura que, en fin, no sé cómo será el caso, no puedo ponerme en los zapatos de nadie, le va a recordar una situación traumática de por vida. Nos acompaña Gladys de Católicas por el derecho a decidir en el Perú. Gente que está a favor de la posibilidad de que se legisle en el aborto por violación. ¿Cómo está Gladys? Muy buenos días. Buenos días, Guido. También igual saludar al público televidente y oyente. Nosotras somos una institución conformada por mujeres de fe, donde desde una perspectiva teológica feminista, nosotros lo que hacemos es reconocer la capacidad de las mujeres de poder decidir sobre sus vidas, sus cuerpos y sexualidades, ¿no? Esto quiere decir de que nosotros formamos parte de un grupo de organizaciones donde estamos tratando de que se pueda legislar, que el gobierno, que el Estado pueda garantizar la libertad de decir de las mujeres y la capacidad de que ellas, en este caso ya más uniéndonos a la parte más teológica, en libertad de conciencia, determinando lo bueno y lo malo para esta mujer, pueda decidir de continuar o no continuar un embarazo. Pero no se apartan ustedes un poco del dogma católico al decir que la mujer puede decidir. Olvidémonos por un momento del tema de la violación y del aborto por violación. Por ejemplo, si la mujer puede decidir sobre su sexualidad, puede decidir que no es el momento de quedar embarazada y utilizar anticonceptivos, ¿no es cierto? Definitivamente. Nosotros consideramos que el tema del aborto no ha habido una postura única en la Iglesia Católica. Esta termina de alguna manera convirtiéndose en malo, en pecado entre comillas, porque se separa del rol, del dogma establecido de que el don natural de la mujer es ser madre. O sea, cuando se separa la sexualidad de la reproducción, empiezan a cuestionar de que el aborto es un pecado. Y justamente a raíz estamos viviendo un contexto muy importante porque el presidente ha respaldado la postura de la decisión de la mujer de poder decidir, pero también el Papa Francisco también ha determinado un pronunciamiento donde se acerca relativamente el más... perdón en este año de jubileo, pero que es una flexibilización. Y también consideramos de que no es un... O sea, que el aborto no es un pecado, porque si ha sido tomado con una decisión libre, consciente, tomado de la información, orada en su relación personal de esa mujer con Dios, no puede ser considerado pecado, y sobre todo en aquellas víctimas de violencia sexual, y sobre todo cuando pueda peligrar la vida de la mujer, ¿no? O sea, consideramos que no es justo. Vamos a escuchar a los oyentes de Capital, por favor, Gladys, para ver qué opinan. 212-5353, 0824-802 para sus llamadas desde provincias, y estamos listos para atender sus llamadas. Aló, muy buenos días. Le ruego, Gladys, ponerse los audífonos para poder escuchar a nuestros oyentes. Buenos días. Hola, Guido, ¿cómo estás? Soy María de Chorrillos. ¿Cómo estás, María? Un gusto saludarte.
Encantada, yo también. Mira, yo no soy una persona extremista, pero sí me gustaría separar de lo que es violación de menores de edad y violación de personas que pueden tomar decisiones por ellas mismas. Una menor de edad, creo yo, que no está preparada para tomar una decisión, y entonces en ese caso, ¿quién va a asumir la decisión? Los padres, o sea, quienes no tienen relación directa con el niño que está formando. Yo creo que es bien delicado, bien delicado. Y en ese tampoco caso, perdóname, ¿qué propondrías tú, María? Yo propondría primero preparar a la menor de edad, ofrecerle que lo den adopción, pero prepararla. Mira, Radio Porque a ver, Capital, si te entiendo bien, tú lo que dices es una adulta que fue violada puede decidir interrumpir el embarazo. Una niña no, cuando tendría que casi ser al revés, una niña con mayor razón. Una niña de 13 años puede tomar una decisión, Guido. Hay testimonios en Capital donde hay personas que valientemente enfrentaron eso y hoy día tienen un hijo maravilloso y no se arrepienten de no haberse dado el aborto. Ahí hay testimonios en Capital. Sí, claro, pero fue su decisión. Bueno, está bien, pero tiene razón en respecto de que hay edades en que es bien difícil pedirle a una criatura que tome una decisión, y habría que buscar en ese caso, no sé, fórmulas distintas. ¿Qué opinan ustedes, Gladys? Bueno, cabe recordar de que la mayor cantidad de violaciones que suceden en lugares supuestamente de protección son en el hogar, o sea, son adolescentes y niñas violentadas, ¿no? Ya no son, como decía Marta Rondón hace un momento, los lugares más seguros. Entonces, en este caso, ¿cómo a una persona todavía en una mirada de proyecto de vida, en la capacidad, sí, o sea, las personas de acuerdo a su edad van tomando decisiones, y en esta persona que se pueda cortar todo un proyecto de vida, en la capacidad de vivir dignamente, o sea, al final, si se le da la información de que pueda continuar el embarazo, no continuar o darlo en adopción, es decisión de la persona, porque basta darnos la vuelta alrededor de nuestras instituciones para ver que los niños no son adoptados, ¿no? Entonces no es fácil nuestro proceso de adopción, y debe ser decisión de la persona. Tenemos más llamadas. Aló, muy buenos días. Perdóname, tenemos que hacer un corte. Después de la pausa vamos a escuchar más llamadas. Amigos, continuamos hablando del aborto por violación, y me comentaba Gladys Díaz, que es Gladys Díaz. Vía, que es coordinadora de los católicos por la opción a decidir en el Perú, que en el caso del aborto terapéutico, cuyo protocolo se ha puesto en función a medias, es cierto, desde el año pasado, solo hay 40 solicitudes. Es decir, no es que si se legaliza el aborto por violación, como se decida del aborto terapéutico, se va a formar una cola infinita de gente para abortar, ¿no es cierto? Definitivamente, mira, Guida, desde el año pasado, de junio, que se aprobó la guía del aborto para el aborto terapéutico, que tuvo que tardar más de 90 años para poder ser sacada. Las mujeres que han solicitado son mínimas, son entre 20 a 40, nada más. Y también, a pesar de que está ya la guía, todavía hay silencios dentro de los proveedores. El tema del aborto terapéutico no es visible, o sea, no se está difundiendo ni a nivel de los profesionales de salud ni a nivel de las usuarias que tienen este derecho. Bueno, y hay otro argumento que me daba un sacerdote, Fray Gaspar, me parece, del Arzobispado de Lima, que en realidad las ONGs promotoras del aborto lo hacen para traficar con órganos y tejidos de los fetos abortados. ¿Hay alguna base para una afirmación de esa naturaleza? No, bueno, la verdad es que siempre las instituciones que estamos trabajando y luchando para que se puedan respetar y se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, siempre estamos sometidas a que nos puedan estar difamando. Y esto se viene dando. Nosotras, como todas las instituciones
sin fines de lucro, estamos inscritas en el APSI, el APSI nos supervisa, está todo transparente, o sea, todo es transparente. Inclusive las grandes cantidades que determinan que somos beneficiarias es mentira, ¿no? Entonces, yo creo que debe esto tomarse con mayor criterio y tampoco la gente termina creyendo eso, estos argumentos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar llamadas, Gladys. Aló, muy buenos días. Aló, señor Guido, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Es un gusto, primera vez que converso con usted. Muy amable, muchas gracias. Sí, ¿Me repite su Guido, nombre si fuera tan amable? Rosalina. Rosalina. La escuchamos. Yo sí realmente estoy en contra del aborto, porque sea que sea así sea que fuera por una violación, he visto casos, ¿no? He visto, bueno, 1 o 2 casos a nivel que trabajo también en terapias naturales, he visto de que ha habido casos así en niñas, entonces la mamá ha tenido que no ponerse en el lado de que tiene que abortarlo, porque ese es un asesinato. Se llama asesinato y punto, señor Guido, nada más. No es que niña, yo sé, de repente yo no lo he vivido, pero han habido de repente otras personas que lo han vivido y he visto cómo la mamá, algunas se prestan para que el aborto, así no sea por violación, se prestan para el aborto de sus hijas. Y otras mamás que muy escasamente lo apoyan, o sea, tratan de sacar adelante eso, ¿no? De buscar una forma como olvidar y no cometer el asesinato con el bebé, con el niño que está vivo adentro de la barriga de nosotros. Muy bien, Rosalina, muchas gracias por su llamada. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Radio Capital. Sí, ¿cómo está? Guido Lombardi la saluda. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Nadia Vázquez. Maya, ¿cómo está? Sí, bueno, yo quería dar mi opinión. Quería decir que yo sí estoy de acuerdo para despenalizar el aborto. ¿Por qué? Porque una niña de 12, 13 años que ya pase esa experiencia traumática, que a veces lamentablemente las niñas por no tener confianza con la madre no comentan, entonces se lo guardan. Y es demasiado carga para una niña. Al trauma de la violación hay que sumarle el trauma del embarazo no deseado y de una vida entera que, en fin, recordará este momento traumático, ¿no es cierto? ¿Qué edad tienes tú, María? Yo tengo 23 años, soy una chica súper joven. Yo, por ejemplo, yo me cuido con anticonceptivos, pero lamentablemente estamos en una sociedad que es demasiado cucufata. Y no lo digo mal término, lo digo buen término, porque a veces yo converso con personas adultas que no es, o sea, que como es como si pusieran ese tema como si fuera horrible, como si fuera catastrófico, pero nosotros como mujeres tenemos el derecho a escoger. A decidir, porque es un proyecto de vida el que se puede frustrar o transformar, como nos decía Gladys al iniciar el programa. Muchas gracias, María, por tu valiente testimonio. Más llamadas. Aló, buenos días. Aló. Sí, amigo. Buenos días. Muy buenos días. Ya, mire, yo quisiera también decirlo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Roosevelt. ¿Qué tal, Roosevelt? Roosevelt. Ya, mire, yo estaría en contra de lo que es el aborto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo pienso que hay varias salidas también, aparte que son criaturas, son niñas que sufren violaciones. Yo pienso que acá se involucraría totalmente lo que es el Estado. Tenerlos a estas niñas, darles ayuda psicológica en todo lo que ellos necesitan durante los 9 meses de su embarazo. Y de ahí decidir pues si esa criatura puede ser dado a la familia o a otra persona que esté en condiciones de criarlo. De repente de esta manera también se pudiera evitar tanto robo, que hay personas que no pueden tener hijos. Muy bien, pero Roosevelt. No se puede convertir en asesinas también estas criaturas. Muy bien, muchas gracias por su testimonio. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor Guido. ¿Cómo está, señorita? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María, llamo de Los Olivos. ¿Cómo está, María? La escuchamos con toda atención. Mire, yo soy católica, yo soy una católica, creo bastante en la iglesia, pero obviamente que este es un tema muy complicado, ¿no? Las mujeres de todas formas tenemos derecho a decisión, ¿no? Imagínate un acto de violación hacia una menor de edad, y peor encima que todavía sale gestando. Es traumático ya de por sí de la violación y más la gestación. Yo creo que es traumático tanto para la niña, ¿no? En muchos casos familiares, tu propio padre que te viole y encima salgas gestando de tu padre, entonces es algo atrófico que se ve, y yo creo que el Estado, la Iglesia debe pensar bien que, o sea,
que darle la decisión a los niños, ¿no? A la familia, porque obviamente hay personas que sí van a seguir con su gestación, pero hay otras que no, porque el niño nace, la mamá no lo quiere, lo rechaza, el niño nace, lo puede criar la abuela, todos los familiares, pero no siente el calor de repente de su madre que debería ser, ¿no? Y eso es un trauma también para la criatura que van a ser, ¿no? De acuerdo, María. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, también Gladys, nuestra invitada de hoy, es católica y justamente forma una coordinadora de católicas por el derecho a decidir. Tenemos más llamadas y luego los comentarios finales de nuestra invitada. Aló, muy buenos días. Sí, para participar, por favor. Con el mayor gusto, señor. ¿Cuál es su nombre? José Antonio. José Antonio, ¿cómo está? Lo escuchamos. Bueno, yo pienso que el aborto debe ser la última de las medidas y de los recursos que debe tomar una mujer para justamente no llegar no a eliminar un feto, a eliminar una vida. Me parece incluso hasta una discusión decimonónica, ¿no? Habiendo tantos medios, métodos científicos que realmente, no, pastillas, el té de cobre, etcétera, etcétera, hay tantas formas. ¿Y por qué se discute esta parte? Pero es que estamos hablando de violación de una niña que no tiene una vida sexual activa, o una joven que no tiene una vida sexual activa y que no tiene por qué tomar un método anticonceptivo. Muy bien, José Antonio, gracias por la llamada, pero en todo caso me parece muy rescatable de la intervención de José Antonio que el aborto tendría que ser el último recurso. A una mujer o a una joven violada no se le debería dar como primera medida la píldora del día siguiente. Definitivamente de acuerdo en que el aborto es la decisión final que toma la mujer. No es como muchos piensan que es la primera decisión y la decisión más fácil. Es una decisión bastante complicada. Y sí, ante una situación de violación, inmediatamente hay un protocolo que debería de brindársela a la mujer la anticoncepción oral de emergencia. Sin embargo, la anticoncepción oral de emergencia ha desaparecido de los hospitales públicos. O sea, claro, hay una serie de influencias de los discursos pastorales que tienen que ver con lo que la naturalización de la mujer para ser madre nada más ha hecho que se retire de los servicios de salud la anticoncepción oral de emergencia por una sentencia del Tribunal Constitucional. Y esta, ¿a quiénes perjudica? A las mujeres más pobres, a las mujeres con menos recursos y... O sea, ¿cómo hablar de prevención y de ser el último de la decisión cuando la garantía total para poder prevenir un embarazo no deseado? Y para insistir en el tema de José Antonio, desgraciadamente se interrumpió la comunicación, el Estado no brinda a una menor de edad ningún tipo de anticoncepción, ni la té de cobre, ni píldoras anticonceptivas, ni información siquiera sobre el método del ritmo. Para hacerlo, según el Código del Niño y del Adolescente, tiene que ir acompañado de sus padres. Dígame usted, José Antonio, ¿qué niña de menor de 18 años que tiene una vida sexual activa va a ir a la posta médica acompañada de su padre o de su madre para recibir esta atención? Y aparte de eso, Guido, tenemos que recordar, como bien señalas, el artículo 4, que determina que la presencia del padre, pero sin embargo también hay otra sentencia tribunal del 2012 donde determina la libertad de la sexualidad de los adolescentes mayores de 14, sí, pero sin embargo no acceden. Los médicos no acceden, los chicos por temor, y los médicos cuando alguna joven o joven van a pedir no les dan ningún tipo de información, quieren la presencia del padre o se ponen a resondrar a la criatura porque tiene vida sexual activa. Hay vida sexual activa entre los jóvenes, pues, no que pretendamos tapar el sol con un dedo. Aparte de eso, también tenemos que recordar de que, por ejemplo, la educación sexual no se da de una manera integral, donde siempre se está dando información solo de abstinencia, no de una información científica, ética ni equitativa. Pero también creo que es importante recordar que la maternidad debe ser un acto voluntario y producto del amor, más no de la violencia, y como castigo de esta violencia todavía perpetuar el que esta mujer pueda llevar un embarazo hacia adolescente. Lo que también quiero para poder finalizar es de que
el Estado deba de garantizar realmente la libertad de decidir de las mujeres, sobre todo en el caso en este caso específico de la violación por sexual, y sobre todo que al momento de que se argumenten este tipo de leyes deba ser desde un Estado laico, donde nuestros congresistas deban debatir desde la parte científica, desde la parte de salud pública, desde la parte de los derechos y no basadas en la concepción de fe. Estado laico tendría que ser un tema de la agenda de esta campaña electoral. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Angelito, por habernos permitido. 11:45, amigos, tengo que despedirme. Ya viene Mónica Delta para acompañarlos. Buenos días.